Hola, ¿cómo están? Soy Holcam Vicencio Velázquez de Nerracil Records y bueno, en esta ocasión les voy a hacer un video, a lo mejor va a ser un poquito largo porque me hicieron la pregunta de que les diera ciertos tips o ciertas técnicas de cómo microfonear una voz. Entonces, para eso voy a utilizar el iRig Pro Duo, que lo tengo aquí. Voy a utilizar esta interfaz y me preguntarán por qué no usar el hardware que tienes ahí en el estudio, ¿no? Realmente voy a utilizar esta porque es una interfaz de excelente calidad y aparte quiero demostrarles que muchas veces no importa el equipo que estemos utilizando, sino la técnica que utilicemos para sacar el mayor beneficio. Y bueno, pues vamos con el video. Primero que nada quiero darles el tip de que es muy diferente microfonear una voz que salga de pecho, una voz que sea nasal, una voz que salga por los resonantes de esta parte o de la parte de la frente. Es muy diferente y muchas veces sí se necesita que el cantante tenga cierta habilidad para controlar en dónde está colocando la voz y que el mismo cantante se sepa mover y que sepa modularse, por así decirlo, ¿no? Me llama la atención de esos videos antiguos donde hablan sobre la producción musical y había una persona que le llamaban el empuje, ¿no? Entonces era una persona que se ponía atrás del cantante y realmente lo empujaba o lo acercaba o lo alejaba del micrófono según lo que él sabía que técnicamente daba el micrófono, ¿no? Entonces eso es muy importante. No quedarse únicamente con el que el cantante le va a poner aquí el micrófono, por ejemplo, aquí en la zona de la garganta y que se va a quedar ahí. No, o sea, el cantante tiene que tener dominado las posiciones. No es lo mismo cantar cerca que cantar lejos o que gritar lejos que gritar cerca. ¿Por qué? Porque acuérdense que el micrófono es como si fuera una cámara. Entonces no es lo mismo tener un primer plano, ¿no? Donde yo tengo nada más esta parte, a irme alejando y entonces cuando yo me alejo ya no solo tengo la mano, sino tengo el cuarto. Entonces hay que imaginarse el micrófono como una cámara, conforme yo me voy alejando pues va captando más cuarto, conforme me voy acercando va captando más el sonido que viene incidente, ¿no? Y como último en la parte de decisión, de primero conocer el tipo de voz, que también es muy importante el rango de notas que tiene cada cantante, es muy importante que lo sepan porque cada micrófono capta diferente, aunque un condensador se supone que capta de 20 a 20,000 de la forma más lineal posible, pero la realidad es que tienen matices, tienen formas, tienen texturas cada micrófono. Entonces hay micrófonos que elevan un poquito más los graves, un poquito más los agudos, quitan un poquito de medios, entonces cada micrófono tiene un carácter. Y no es eso, o sea, no quiero decirles que tienes que tener un micrófono para cada voz. Puedes usar el mismo, pero siempre y cuando sabiendo que al final vas a tener que hacer cierta ecualización o cierto movimiento para que tu micrófono suene lo mejor posible según el tipo de voz. Y como último tip en la parte de técnica antes de pasar a las pruebas, quiero decirles que es muy importante que realmente conozcan esos parámetros de su micrófono. Tienen tanto el parámetro de sensibilidad como el parámetro de impedancia, cuántos SPL soporta, porque en base a eso le pueden decir al cantante, ¿sabes qué? Pégate durísimo, yo acá le bajo al pre y yo sé que el micrófono aguanta mucho o no aguanta tanto el golpe de SPL es directo. Y también su respuesta en frecuencia, porque con eso van a saber cómo es que está captando el micrófono, qué tipo de ecualización va a generar a la hora de capturar. Y bueno, pues vamos con las pruebas. Bueno, como les comenté, pues voy a iRig Pro Duo para grabar. Ahorita lo tengo conectado aquí. Voy a usar siempre el mismo cable y voy a dejar el nivel, yo creo que a la mitad. Aquí me lo marca, no sé si se dan cuenta. Si yo empiezo a hablar, lo pone en verde. Y si yo aumento o bajo la ganancia, ahí está en amarillito y en rojo, ¿no? Ahí no lo queremos, lo vamos a dejar ahí donde esté en verde, que es la mitad del volumen. Obviamente te tuve que prender el Phantom Power porque este es un micrófono de condensador. Y bueno, voy a dejar aquí el iRig. Y bueno, lo primero es que este es un Spark, la versión 1. Y bueno, en esta ocasión lo que quiero es primero que escuchen
cómo suena mi voz desde aquí abajo, desde la parte del pecho. Yo normalmente tengo una voz un poquito más nasal, entonces seguramente en esta parte no va a sonar tan padre o va a sonar un poco espaciado. Pero bueno, eso ya lo van a decidir ustedes. Ahora lo que voy a hacer es subir el micrófono a la parte de la nariz y vamos a escucharlo cómo suena. Si se dan cuenta, no golpea contra la cápsula y agarra toda esta parte de aquí, entonces eso hace que pues suene un poco más natural. Ahora, como yo les comentaba, no es lo mismo a estar a esta distancia que a esta distancia o sea, sí hay una gran diferencia en cómo capta el micrófono. Y ahora lo que voy a hacer es subirlo a la parte de cabeza. Ahí está, ahí lo tenemos en la parte de la cabeza, donde seguramente algunas personas pueden llegar a proyectar hacia allá la voz, pero seguramente en mi caso no funciona. Sin embargo, ya pueden hacer una comparativa entre estas tres partes. Ahora vamos a cambiar de micrófono y vamos a hacer de nuevo estos mismos pasos. Bueno, pues ahora vamos con el Spark, el Blue Spark, pero el SL, que es el que ya trae corte de frecuencias en graves y un pad de -20. Sin embargo, yo lo voy a dejar lineal y sin el pad para hacer una comparación. Es muy importante que sepamos que esto es una comparación muy interesante porque ellos aseguran que es el mismo micrófono, sin embargo, yo sé que capta diferente, seguramente por la forma en la fabricación, la cápsula mejor a la hora de generalización diferente, una soldadura un poquito más, un poquito menos, o sea, es obvio que por más exactos que sean en el diseño, va a cambiar la forma en que captura el micrófono. Entonces, pues bueno, esta es mi voz de pecho. Ahora la voy a subir a mi voz nasal, que de nuevo lo vuelvo a poner a esta distancia porque les digo, me gusta mucho que esos no peguen, sino que pues y se dan cuenta no pega. Y me voy a alejar un poco del micrófono para que escuchen cómo se escuche con el cuarto, un poco más cerca es cómo se escucha, y ahora lo voy a subir a cabeza para que vean cómo suena. Seguramente está captando más el cuarto porque yo no sé proyectarlo a la cabeza, ya les había comentado. Vamos con el siguiente micrófono. Bueno, ahora vamos a probar el AKG C314, que se supone que está diseñado como con las características del 414, sin embargo es una gama más abajo. También es multipatrón, en este momento lo puse como cardioide. Está en flat, no le puse ningún corte, y también tiene un pad y no le puse el pad. Entonces, pues pueden escuchar claramente cómo suena con mi voz de pecho este tipo de micrófono, y estoy casi seguro y sin escucharlo que este es más pastoso que los Blue. Bueno, vamos a subirlo a mi voz nasal. Aquí está. Y se dan cuenta, no lo puse con shock mount, pero es similar, ¿no? No tenemos aquí ningún tipo de vibración. Bueno, pues vamos a escucharlo. Lo vuelvo a apuntar obviamente a la parte de mi nariz. ¿Por qué? Porque no me gusta tener esos golpes de aire cuando yo estoy hablando. Si yo lo tengo aquí, pues si yo digo una se dan cuenta, empieza a golpear. Si lo hago aquí, no lo hace. Entonces ahora voy hacia atrás. 1, 2, 1, 2. Probando. Podemos escuchar otra vez como seguramente está captando el cuarto. Me voy a acercar lo más que pueda. Voy a hablar de forma natural para ver cómo se escucha la saturación. Y ahora lo voy a subir a mi voz de cabeza, que les digo, yo no la sé colocar. Sin embargo, pues podemos escuchar que seguramente, como les dije en los otros dos casos, seguramente está captando más el cuarto. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí y vamos con el siguiente micrófono. Bueno, ahora vamos a usar un Lewitt DTP340 TT, que es un micrófono pensado para percusiones y que se usa para toms, para tarola, para instrumentos percusivos, sin cómo suena con la voz. Entonces estoy otra vez con la parte del pecho, a ver cómo me capta. Otra cosa, este ya es un micrófono dinámico. Ahorita creo que tengo otro condensador por ahí, sí, el 240 Lewitt, pero bueno, este es un dinámico. Entonces no he movido ganancia, no hice ningún movimiento en la iRig Pro Duo. Sin embargo, vamos a ver cómo suena ahora poniéndolo en la parte nasal. De nuevo, no apunto directo a la boca. No, a mí no me gusta ese tipo de sonido que es golpeado y me permite más moverme, ¿no? Voy a hablar directamente al micrófono a ver cómo satura y voy a empezar a alejarme. Seguramente por ser un dinámico va a captar muchísimo menos el cuarto y a lo mejor tengo que levantar más la voz para que se escuche, porque pues es un micrófono dinámico y depende mucho de la fuerza directa que le metamos por los movimientos mecánicos que genera
la bobina para transformarlo en audio, ¿no? Bueno, pues voy a poner ahora en la parte de cabeza, apuntándolo, ahí está, y vamos a ver cómo suena. Seguramente también voy a tener que hablar un poco más duro porque el nivel seguramente llega más bajo. Y bueno, pues ahí está la comparación. Vamos con el siguiente micrófono. Bueno, ahora tenemos el LST-140 de Lewitt, que es un micrófono que se les llama de lápiz. Se usa mucho para overheads, para platillos y cuerdas, se usa también bastante. Es un micrófono interesante porque también tiene pad de -10, -20 y tiene un corte en 40 y 300 Hz. Entonces está bastante interesante. Bueno, esto es mi sonido de pecho. Vamos a subirlo a la parte nasal. Ahí está. Y otra vez uso condensador, entonces yo sé que tiene muy buena ganancia. Voy a alejarme un poco. Vamos a hablar. Y seguramente otra vez empieza a hacer el capto del cuarto. Pero seguramente en este caso, como es de lápiz, está hecho para ser un poquito más direccional. Entonces seguramente no va a sonar tanto cuarto y se va a sonar bien mi voz. Sin embargo, si me salgo de Axis, seguramente ya no lo va a captar como con la fuerza como en esta parte. Voy a acercarme para hablarle directamente y ver qué tanto satura si está cercano. Ahora pues voy a hacer el de cabeza, que de nuevo, al ser un condensador, pues seguramente tiene esa ganancia extra que un dinámico no me da y seguramente va a captar de una forma bastante interesante. Yo también ya quiero escuchar cómo suena para hacer mis comentarios finales. Y bueno, pues vamos con el siguiente micrófono. Bueno, pues ahora vamos con el MTP-440 de Lewitt, que se podría decir que es una variante del SM57 de Shure, ¿no? Pero en la marca Lewitt. Como ya vimos en algún video anterior, son un poquito más agudos. Entonces este es mi sonido de pecho. Y vamos a pasar ahora al sonido nasal. Ahí está. Y otra vez, seguramente por ser un micrófono dinámico va a tener un poquito menos de ganancia. Sin embargo, yo estoy seguro de que la sensibilidad de este micrófono es muchísimo más alta que en el que estamos probando de percusiones. Y seguramente al alejarme no voy a tener tanta pérdida. Me voy a empezar a alejar y sí, o sea, automáticamente voy a volver a un metro y veo que no hubo tanta pérdida. No tengo que levantar tanta la voz. Y seguramente al salirme de Axis, pues voy a tener pérdida, 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 pérdida. Y aquí estoy, ahora me voy a acercar para ver cómo satura. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Para ver el efecto proximidad, ¿no? Y ahora lo voy a apuntar a cabeza. Y pues voy a seguir hablando para que puedan escucharlo en el cuarto. Digo, al ser dinámico, seguramente va a tener que elevar un poquito el volumen. Déjenme voltear. No, ok, pues vamos con la comparación de Lewitt, que es el SM57. Igual un micrófono dinámico, pensado para instrumentos y que en algunas ocasiones se usa para la voz. Entonces vamos a empezar con nuestro voz de pecho. ¿Y qué más les cuento de este micrófono? Bueno, pues es un micrófono legendario. Todo mundo debe tener uno en el estudio, ¿no? Y bueno, vamos a pasarlo a la parte nasal. Aquí está. Y voy a alejarme un poco. Voy a dar mis pasillos hacia atrás. Y pues les digo, es un micrófono muy interesante porque se supone que es la misma cápsula de un SM58. Sin embargo, la forma en la que está diseñado pues hace que salga el aire de forma que pues funciona mucho para instrumentos. Yo lo ocupo mucho a veces para la parte de los trastes de la guitarra. Lo he usado para violines, para voces. Muy versátil, ¿no? Igual que Lewitt 440. Entonces ahora me voy a acercar para ver cómo satura. 1, 2, 1, 2. A ver cómo satura el micrófono. Y ahora lo voy a poner en mi voz de cabeza. Ahí está. Y vamos a ver cómo suena, que realmente mi voz, pero alguien que, lo reitero, alguien que pueda colocar bien su voz hacia esta parte, seguramente va a ser muy interesante cómo sonará. Y bueno, pues vamos a cambiar de micrófono. Bueno, pues llegó el momento del legendario SM58, un micrófono excelente para en vivo, para grabación, no sé, es muy versátil para las voces. Nasal, ahí está. De nuevo les digo, ya me gusta dejar esta parte limpia para que no entre los popeos y voy a alejarme unos pasillos para ver cómo capta. Seguramente al ser dinámico también su ganancia va a ser muy similar al SM57 y seguramente va a ser un sonido muy similar. Sin embargo, a lo mejor por el cabezal de espuma va a cambiar un poco el sonido. Además son micrófonos que tienen transformador
por lo tanto seguramente también ahí hay un cambio de forma. Voy a acercarme para ver cómo satura. Obviamente aquí no estoy tan pegado a la cápsula porque tengo pues la malla que no deja que entre directamente y tiene la espuma que no permite que entre directamente, pero bueno, ahí está. Ahora vamos a ponerlo el nivel de cabeza, ahí está, y pues bueno, ahí tienen la comparación para que puedan ver cómo suena un 57, un 58 y pues la variante con el Lewitt, el 440. Bueno, pues vamos así con el siguiente micrófono. Bueno, pues ahora vamos con un Lewitt 240 condensador, con una cápsula de 3/4 de pulgada. Entonces, bastante interesante que no es una cápsula tan grande, por así decirlo. Sin embargo, capta bastante bien. Y bueno, pues este es mi sonido de pecho. Y pues al ser un condensador, yo sé que tiene una ganancia muchísimo más fuerte que los dinámicos. Vamos a pasar a la parte de nasal. Voy a subirlo un poquito más. Aquí está. Estamos en la parte nasal. Ya saben que a mí me gusta dejar esta parte libre. Ahora vamos hacia atrás. Y vamos a hablar un poquito. Este tipo de micrófonos son un poquito más agudos de lo normal, por así decirlo, pero a mí me gusta mucho que suena un sonido muy moderno, suena un sonido bastante contemporáneo y eso me gusta. Voy a salir de Axis y ahora voy a acercarme lo más que se pueda a la cápsula para ver cómo satura. No tiene ningún tipo de espuma dentro del micrófono, entonces entra directamente a la cápsula. Y ahora vamos con el sonido de cabeza. Bueno, pues con el sonido de cabeza seguramente llega bastante bien porque pues es un condensador, tiene esa sensibilidad que un dinámico no tiene y bueno, pues ya los tres lo van a poder hacer la comparación. Bueno, ahora tenemos el DTP 340 Rex, que es un micrófono que se usa normalmente en el bombo, bajo, contrabajo o frecuencias graves. Pero también quiero que se den cuenta que, o sea, realmente es un micrófono que también se puede usar para voz. Y bueno, escúchenlo. Esta es la parte de pecho. Seguramente capta con un poquito más de cuerpo y graves que cualquiera de los otros, empezando porque es un dinámico de una cápsula bastante grande. Vamos a pasar a la parte nasal. Aquí está. Y bueno, seguramente también suena muy interesante. No sé, lo quiero también yo escuchar junto con ustedes, pero seguramente es muy interesante el sonido que tiene. Me voy a alejar. Y aquí sí estoy seguro que llega muy bajo el volumen porque seguramente pues es un micrófono que está hecho para tener golpes percusivos muy fuertes y su sensibilidad pues es baja. Entonces obviamente segurito no suena tan fuerte. Y vamos a ver cómo suena si me pego directamente al micrófono. Seguramente también aquí suena muy bien y no satura porque pues está hecho para soportar fuertes SPLs, ese tipo de micrófono. Vamos a subirlo a cabeza y seguramente también vamos a tener esa pérdida de ganancia bastante considerable. Bueno, ahí estamos en cabeza. Seguramente también tengo esa pérdida considerable de volumen. Y bueno, pues vamos a ver cómo suena. Bueno, ahora estamos escuchando el Studio XLR iRig. Y pues es un micrófono pequeñito, pero con una cápsula de 1 pulgada de condensador. Entonces está bastante interesante. No es multipatrón, es cardioide, pero sin embargo está muy padre. Este micrófono se me hace muy interesante, parte por la calidad que maneja. Tiene una ganancia muy alta, de hecho seguramente se van a dar cuenta luego. Yo no estoy moviendo absolutamente nada de ganancia, lo tengo exactamente igual a la mitad, pero sí me doy cuenta de inmediato en el bowmetro que esto tiene más galleta. Bueno, vamos a pasar a la parte nasal. Aquí está. Vamos a soltar aquí tantito. Y aquí está. Aquí está en la parte nasal. ¿Y qué más les comento? Pues lo he usado para muchas cosas, lo he usado para cuerdas, para voces baladas, para blues, para guitarras, lo he usado para amplificadores de guitarras, para salir a la calle, a veces a grabar con el iRig, y suena muy bien. Ahora voy a hacer un paso para atrás, seguramente igual que cualquier condensador nos da. No sé cómo se sienta el fuera de Axis. Y ahora voy a acercarme para ver cómo satura. Seguramente va a saturar fuertísimo porque este sí tiene como bastante ganancia. Entonces vamos a hacer aquí la prueba de estar pegados. Seguramente me está saturando, no alcanzo a verlo. Pero bueno, vamos a irnos a la parte de cabeza. Ahí está. Bueno, pues en esta parte pueden escucharlo.
cómo suena orientado o apuntando a la cabeza. Y que seguramente pues también capta el cuarto, capta bastante bien seguramente por la ganancia extra que tiene este sí tendremos que bajarle un poquito de ganancia para poder jugar. Y bueno, pues vamos con las conclusiones de este video. Ok, como conclusión lo que les quiero decir es que prueben, chequen diferentes micrófonos, diferentes texturas. No se queden únicamente creyendo que existe el mejor micrófono o el peor micrófono. Créanme que cualquier micrófono que tengan usado de la forma correcta pueden sacarle mucho beneficio, y yo eso es lo que siempre les invito en el canal, a probar, a construir, a equivocarse, a buscar, porque eso es lo que les va a hacer buenos o malos productores, ¿no? Sus decisiones. Bueno, como último pues quiero mostrarles el iRig, cómo lo estoy ocupando. Es una aplicación que se llama iRig Recorder, que está padre porque te pone a grabación de video y la entrada de audio del iRig, y también pues puedes monitorear. Y bueno, aquí está sonando. Si se dan cuenta, nos marca de forma con colores la ganancia que tenemos. Es bastante sencillo, lo puedes ocupar con 2 canales para hacer un live session acústico directamente tu iRig, tu celular, y puedes grabar con una excelente calidad. Y bueno, pues por mi parte ha sido todo. Espero que hayan disfrutado este video. Hasta luego.